Entonces vamos a continuar con esta parte donde justo nos quedamos en el video anterior, y que se trata que cuando ya tenemos el spinner removido, entonces es cuando debemos nosotros empezar a mostrar el cálculo de los días que faltan para el cumpleaños que se haya colocado. A ver, entonces aquí en esta parte ya es momento de crear otra clase que nosotros vamos a estar utilizando también, pero esta clase tiene un propósito distinto. Le voy a llamar aquí clase dateCalculator, y también va a tener la terminación .ts. ¿Y en qué va a consistir? Bueno, su nombre ya nos puede indicar diferentes funciones o diferentes propósitos que va a tener, y principalmente va a ser todos los cálculos de las fechas que nosotros pasemos. Entonces vamos a comenzar a crearla. Aquí voy a crear class dateCalculator, y como para que no me pase lo del anterior, de una vez voy a dar export default dateCalculator. Te voy a explicar todas las propiedades que va a tener aquí. De entrada va a tener una propiedad privada que va a ser, que se va a llamar date, y que va a ser una nueva fecha que viene de la clase date, que de por sí crea JavaScript para este tipo de fechas, o mejor dicho, para las fechas. Va a tener otra propiedad privada que va a ser current date, y esta únicamente la vamos a inicializar, pero vamos a especificar que va a ser de tipo, o mejor dicho, sí, de tipo nombre. Y vamos a tener otra propiedad privada que va a ser current, pero a diferencia de date, que es la primera, esta va a ser day, como de día. Y lo que va a hacer aquí es tomar el this.date.getDate, que es lo que nos devuelve prácticamente el día en el que estamos. Luego vamos a tener otra propiedad que va a ser current month, que va a ser de tomar igual el this.date, y ahora va a tomar el getMonth. Finalmente vamos a tener una propiedad pública cuyo nombre va a ser day, únicamente day, y que no va a ser otra cosa más que el cálculo en Unix de la cantidad de milisegundos que tiene un día. Entonces aquí vamos a hacer el 1000 por 60 por 60 por 24, o sea 24 horas de 60 minutos. Cada minuto tiene 60 segundos, y por cada segundo hay 1000 milisegundos. Entonces esto es lo que nos va a dar un día completo de milisegundos. Ahora bien, debemos crear el constructor, y ese constructor, al igual que con la otra clase, bueno, a diferencia de la otra clase, mejor dicho, este sí va a necesitar un parámetro. Vamos a darle como nombre current date, que va a ser de tipo number, y va a ser aquí this.currentDate igual a current date. Entonces la propiedad que nos faltaba por otorgar nombre, pero que le habíamos dado el tipado acá, ya la estamos aquí asignando. Entonces cada que nosotros instanciemos la clase de dateCalculator, le vamos a tener que pasar el current date porque forma parte de su constructor. Entonces vamos ahora a eso, porque aquí es donde la debemos mandar a llamar. Y lo primero que voy a hacer va a ser importarla acá, y como estamos en el mismo directorio, únicamente tengo que darle dateCalculator.js, y aquí le debo dar, como de la forma en la que la voy a llamar, voy a crear también una constante para que yo sepa que se trata de esta clase. Le voy a dar const myDateCalculator, que va a instanciar precisamente esta clase de calculator, y va a tomar el date.now aquí, que precisamente es esta fecha que como tal que es la fecha que obtenemos de forma directa de parte del navegador. Entonces ya tenemos aquí esta constante, pero debemos seguir enfocándonos en los métodos que están en esta clase. Entonces, ¿con cuál vamos a ir ahora? Bueno, vamos a irnos con un método muy importante de esta clase, que en realidad va a ser el que nos va a conectar con la clase de HTML element. Entonces vamos a crear aquí, por ejemplo, el método dateValidator, y vamos acá a abrir llaves, y vamos a ver aquí también lo que ya debemos poner dentro del mismo método.
Lo que va a tomar este método va a ser un input date de tipo string, es decir, va a recibir la fecha pero en formato string. Y si te das cuenta, input date coincide mucho con el input date que nosotros vamos a tomar del HTML element renderer, que viene de aquí, input date.value. Entonces ya vamos viendo cómo es que vamos a conectar este método con el de la otra clase. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? Bueno, ya que tenemos esto, vamos a crear una constante que se va a llamar day, que no interfiere con esta porque esta es una propiedad que está dentro de la clase y esta es una constante que únicamente vive dentro de este método. Entonces, para no confundirnos, te aclaro esto y voy a hacer uso aquí de otro método que vamos a crear, que se va a llamar getDate ¿Y qué es básicamente lo que va a hacer este método? Bueno, vamos a pasarle aquí el parámetro del input date y aquí vamos a ponerle myOwnDay. Bueno, te explico. Este método nos va a devolver un objeto como respuesta y este myOwnDay va a ser una propiedad de ese objeto. Entonces, para hacerlo más claro, vamos a crear este método y vamos a hacerlo aquí. Esto va a tomar el input date también, que va a ser de tipo string, y de momento lo único que vamos a hacer va a ser aquí const date split. Vamos a tomar este input date, lo vamos a separar, vamos a separarlo por espacios y aquí vamos a crear otra constante que se va a llamar myOwnDay, que va a tomar lo que venga en este date split en su posición 0. Es decir, este método divide nuestra cadena a partir de espacios y crea un arreglo nuevo en el que nosotros debemos tomar el número de posiciones que sea la que nosotros esperamos. Entonces la de día va a ser la posición 0 y la posición para crear, bueno, mejor dicho, vamos a crear una constante que se va a llamar myOwnMonth y esta se va a tomar el date split pero de la posición 2. ¿Y qué vamos a retornar? Bueno, vamos a retornar aquí tanto myOwnDay como myOwnMonth. Por eso es que aquí en esta parte lo que yo quiero obtener de esa constante día es myOwnDay, que a fin de cuentas va a ser el día. Entonces, bueno, ya vamos dándole forma, pero bueno, si te das cuenta únicamente estamos dándole aquí el tipado para el argumento o para el parámetro que estamos pasando, pero no le estamos dando tampoco tipado a lo que nosotros esperamos devolver, es decir, a lo que vamos a retornar. Entonces, eso también es necesario porque pues, nos permite tener un código mejor controlado, nos permite saber qué es lo que devuelve cada cosa y cómo es que la devuelve. Entonces vamos a continuar con esta parte y nos habíamos quedado con el tipado que se va a devolver cuando se invoquen estos métodos, o mejor dicho, el tipado que estos métodos deben devolver. Lo primero que tú puedes observar aquí es que estamos retornando un objeto, pero no sabemos qué tipo es myOwnDay y no sabemos tampoco qué tipo es myOwnMonth. Entonces lo que debemos hacer aquí es comenzar a mostrar qué es lo que van a devolver estos datos. Ahora bien, para esto voy a crear aquí otro directorio dentro de src que voy a darle el nombre de interfaces. Y bien, ahora en interfaces le voy a dar aquí el nombre de datesplitted.ts. ¿Y de qué se va a encargar esta interfaz? Bueno, primero que nada la voy a definir. Y pues básicamente va a tener las propiedades que va a devolver el date split. Y como lo vimos en el archivo que estábamos hace rato en el de la clase dateCalculator, myOwnDay va a ser de tipo string y myOwnMonth va a ser también de tipo string. Esto significa que no va a aceptar otros datos que no sean string y por lo tanto siempre que invoquemos este método vamos a saber que
que lo que devuelve pues son string. De nueva cuenta hay ruidos externos, pero bueno, seguimos. Ahora bien, ya tenemos aquí esta interfase, pero lo que debemos hacer ahora es importarla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues de la misma forma que importamos cualquier otro tipo de archivo, sea otra clase, sea un helper o algún otro módulo. Entonces vamos a darle aquí import, vamos a llamar from, vamos a salirnos un directorio y nos vamos a ir al de interfaces y aquí vamos a buscar el de date split. Aquí hay algo interesante porque al no interactuar estas al no interactuar estas interfaces con el archivo principal, aquí no es necesario llamar el .js. De igual forma también se entiende por qué, porque cuando se transpila el código como tal las interfaces no existen en JavaScript. Entonces bueno, vamos a continuar aquí, solo quería hacer esa aclaración y aquí vamos a llamar el date split properties y lo que vamos a esperar que retorne esto pues es un objeto de tipo date split properties, que si te das cuenta lo acepta bien porque está cumpliendo con las propiedades y con el dato que espera. My own day, como si yo dejo aquí el cursor, dice que my own day será string y my own month será string también. Entonces aquí también se entiende que para recibir o para tomar el día, una constante de un contexto local, voy a hacerlo con la propiedad my own day. Entonces ya tenemos esta parte. ¿Qué otra cosa nos debemos ocupar? Bueno, pues ahora, aunque tengamos el día y el mes, que ahorita vamos a sacar el mes, prácticamente aquí es donde debemos someter los datos que recibimos a la validación de los meses. Es decir, si nos dicen que cumplen años el 19 de marzo, bueno, esta fecha que recibimos como 19 de marzo la debemos recibir y a la vez convertir al tipo de fecha que JavaScript espera leer, que generalmente cambia en el mes, que son en inglés. Cambia también el formato en el que la fecha es presentada. Generalmente el navegador o como está formateado JavaScript te manda el día primero, luego el mes, o a veces el mes primero, luego el día y luego el año. A diferencia de nosotros que, por ejemplo, en países de habla hispana solemos siempre emplear la fecha con el día, el mes y el año. Entonces, bueno, vale la pena hacer esta aclaración porque las posteriores validaciones se van a valer de esto. Valga la redundancia. Entonces aquí voy a llamar a thismonth y voy a llamar a un método que todavía no hemos creado, pero va a ser precisamente el que va a convertir los meses que nosotros recibimos de entrada y los va a por así decirlo, a convertir a como se leen en el navegador. Y aquí dentro voy a poner este parámetro thisGet. Voy a utilizar otra vez el date split y a diferencia en este caso voy a también poner el input date, pero a diferencia de llamar la propiedad my own day, voy a llamar la propiedad my own month porque el nombre de la constante lo dice, month. Entonces ya que lo tengo aquí, voy a empezar a hacer este método que es el thisMonthConversion. ¿Y dónde lo voy a poner o dónde lo voy a colocar? Pues aquí lo puedo colocar en esta parte. Y aquí también va a ser importante tomar en cuenta lo que vamos a recibir, o mejor dicho, lo primero el argumento o el parámetro que vamos a recibir, que de igual forma lo voy a colocar aquí igual como my own month y sé que va a ser un string. Y lo que voy a devolver aquí va a ser otra interfaz que vamos a crear próximamente. Pero bueno, entonces está el month conversion y lo que voy a hacer aquí es empezar a meter toda mi lógica para validar el mes. Entonces te mencionaba que debemos crear una interfaz para todo eso de los meses. O mejor dicho, aquí como tal lo que yo voy a crear es un helper, porque en el helper voy a introducir todo lo que tiene que ver con mi validación de meses. Entonces bueno, vamos a darle aquí. Voy a llamar a este helper monthsValidator y va a ser también tipo con .ts. Ahora bien, ¿qué tengo que colocar aquí en este monthsValidator? Bueno, pues a continuación vamos a empezar a crear aquí una función
que vamos a exportar. Y que va a tomar un parámetro que se va a llamar myMonth y que obviamente también va a ser string. Ahorita no nos vamos a preocupar por el dato que vamos a retornar. Entonces ahora viene esta parte interesante. Vamos a, de acuerdo a las convenciones que se emplean aquí, cuando uno pasa datos para validar que son string, o bien todos aquellos datos que no van a ser comparados por un true o por un false, es conveniente usar mejor un switch en vez de usar un if. Entonces lo que vamos a hacer aquí es precisamente eso. Voy a hacer switch de myMonth y voy a comenzar toda la validación de si recibo, en este caso aquí case, si recibo enero, bueno, ¿qué quiero que haga? Aquí quiero que myMonth, pero antes voy a crear una variable aquí local que va a ser month y que a su vez esta variable va a ser un objeto mismo que va a tener tanto name como index position. Por defecto lo voy a inicializar así, sin nombre y con index position 0. Entonces myMonth en este caso va a tomar todo lo que tenga que ver con el mes, digamos 0, que en este caso sería January, o por lo menos aquí como lo interpreta JavaScript sería Jan. Pero obviamente para evitar hacer ese tipo de cosas vamos a crear también una interfaz que se va a llamar aquí, esta interfaz se va a llamar months, así como se escucha. Entonces, ¿qué vamos a tener en esta interfaz llamada months? Pues bueno, vamos a tener todo el conjunto de meses de los cuales, los meses que existen y que a su vez también nosotros queremos implementar. Entonces, lo que voy a hacer aquí va a ser un export interface, porque es una interfaz, y le voy a dar el nombre de monProperties. Ahora bien, si tú recuerdas, lo que estábamos haciendo antes era darle un name a esta propiedad o a esta interfase, cuyo valor va a ser un string, y un index position, cuyo valor va a ser un number. Ahora bien, vamos a crear otra interfase que también vamos a exportar, que se va a llamar monthKeys. ¿Y por qué monthKeys? Bueno, porque aquí en este caso lo que queremos es crear del 0 al 11, que son los meses también que interpreta JavaScript. El 0 es enero, 1, 2, 3, hasta llegar al 11, que es diciembre, a diferencia de como normalmente nosotros lo interpretamos, que es del mes 1 al mes 12. Entonces vamos a crear aquí 12 posiciones, pero van a empezar del 0. Y bueno, para no estar aquí tecleando esto uno por uno, pues bueno, voy a copiar y pegar y solo voy a cambiar los valores de las keys. Y aquí ya tengo las 11. Finalmente, lo que sí voy a exportar, o mejor dicho, de lo que me voy a valer al integrar estas dos interfaces, es de crear una constante llamada months. Y esta constante va a ser un conjunto de objetos, o un arreglo de objetos de la propiedad monthKeys. Entonces aquí está, empiezo aquí a colocar esto, y por ejemplo aquí voy a poner name Jan, que era lo que estaba haciendo antes en el código anterior o en el archivo anterior, y index position va a ser 0.
Aquí me está faltando la S y por eso me marcaba el error. Entonces aquí ya tengo esta parte. ¿Y qué otra cosa? Name jam, index position. Estaba mal escrito porque decía positón. Ahora ya está bien. Y de igual forma vamos a empezar aquí a copiar y pegar para no tener que reescribir todo lo que... A ver si justo calculamos los 12 meses. Entonces aquí va a ser Jan, febrero, y su posición va a ser 1. Mar, que equivale a March para ellos, y su posición, no, ya me estoy saltando, aquí va a ser Mar de March, y aquí va a ser 2, aquí va a ser APR de April, aquí va a ser May, mayo, aquí va a ser June de junio, aquí va a ser Jul de julio, aquí va a ser agosto o August, aquí, bueno, y me falta el espaciado, y finalmente nos faltaría añadir el de diciembre, que de acuerdo al idioma inglés se escribe como December. Entonces ya tenemos esta parte y también vamos a exportar este arreglo que es una constante, lo vamos a exportar para poder manejarlo en el archivo que estábamos nosotros interactuando. Entonces regresamos a date split, no, a months validator, y ahora ya podemos nosotros importar todo lo que tenemos de estas interfaces. Voy a darle aquí import, voy a darle entre corchetes, y si recuerdas la constante y el arreglo que era una constante se llama months, y la interfaz que creamos se llama monProperties. Aquí, bueno, al picarle enter ya me hace el import automático, pero bueno, entonces debo de borrar el que estaba empezando, y aquí está. Ahora bien, muy probablemente no me va a dejar trabajar con la interfaz si no le coloco el .js, pero bueno, aquí está. Ahora bien, recuerdas que creé esta variable month que está asignando tanto name como index position. Pues para tener también aquí claro el tipado, va a ser un month properties. Y aquí también lo que va a devolver, a fin de cuentas, esta función de monthValidator va a ser un objeto de tipo monProperties, porque aquí es donde nosotros vamos a comparar lo que nosotros queremos, el mes que queremos obtener. Entonces aquí voy a borrar enero y voy a colocar aquí months, que sea el de la posición 0.name, y aquí month, mi variable month, que es de monProperties, va a devolver todo el mes en su posición 0. Muy importante también es otorgarle el break a nuestro case, porque bueno, si no, de todos modos, no, aunque lo encuentre, se sigue ejecutando hasta que termine en el caso por default. Entonces aquí de la misma forma voy a hacer un copy paste para irme más rápido en esta parte, aunque aquí ya no me está indentando todo lo que necesito. Y
bueno, ya ahorita me encargaré de hacer la indentación adecuada. Entonces bueno, voy a empezar aquí con enero. Si recibo febrero, entonces voy a devolver aquí, en vez de 0, voy a devolver 1. Si recibo aquí marzo, ahora sí ando fallando mucho con la parte de las teclas. Si recibo aquí abril, pues voy a devolver el número 3. Si recibo mayo, voy a devolver el número 4. Y bueno, tengo que hacerle todo esto con los meses que tengo acá. Aunque aquí si recibo junio, voy a devolver tanto aquí como aquí 5. Y no finalmente, todavía me faltan varios meses. Si recibo julio, aquí voy a enviar el 6. Si recibo agosto, voy a enviar el 7. Si recibo septiembre, voy a enviar el 8. Aquí voy el 9, pero le tengo que cambiar aquí a octubre. Y nada más me faltaría tanto el de noviembre como el de diciembre. Que es tanto 10 como 11. Ahora bien, ya que tengo todo mi switch case, recuerda que lo que yo voy a retornar fuera de esto es el month. Entonces por eso me interesaba también tener esta parte y decirle que en esta función voy a devolver siempre un month properties. Bueno, entonces en esta parte vamos a regresar al navegador únicamente para comprobar que no nos esté marcando un error de que un archivo no se puede leer, y bueno, de momento no es así. Entonces vamos a regresar a nuestra clase Date Calculator, porque aquí es donde, ya que tenemos todo el mes y la conversión de meses, aquí es donde vamos a pasar el mes que estamos recibiendo y lo vamos a regresar ya con el mes convertido en lengua inglesa, o como el formato que dan los angloparlantes. Entonces vamos a esta parte y aquí voy a llamar a mi helper del month validator. Entonces ya está acá. Y ahora sí, tengo ya el month validator, que es donde está todo mi switch case. Y vamos a hacer esto. Vamos a empezar a ver aquí en esta parte. Vamos a retornar el month validator y le vamos a mandar como parámetro el my own month. ¿Qué tipo de dato esperamos nosotros de vuelta? Pues aquí esperamos un objeto con las month properties. ¿Por qué? Porque tanto vamos a poder acceder al nombre del mes como al index o a su posición en la que se encuentra. Esto va a ser muy útil en cuando al final hagamos todos los casos de uso de digamos, de las fechas que pueden ser válidas o las que no pueden ser válidas. Te adelanto un ejemplo muy interesante, o por lo menos un ejemplo que sí debemos cubrir, que es el mes de febrero y que únicamente tiene 28 días. Entonces, para hacer la validación de los meses, pues vamos a tener en cuenta que si es el mes 1, no podemos pasarle un valor que supere los 28 días o los 29, suponiendo que sea año bisiesto. Entonces, en esta parte vamos a llamar también en la interfaz
months y vamos a llamar aquí a las month properties porque nos estaba marcando un error de que no encontraba esta propiedad. Entonces ya tenemos esta parte y ya que estamos devolviendo aquí el month validator que estamos pasando aquí y en month conversion, que es este método y que nosotros estamos utilizando todo esto, de lo que ahora nos vamos a ocupar va a ser de obtener también la fecha, pero parseada como Unix. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Voy a darle const myDate parse y voy a llamar aquí el método que aún no he creado, pero lo voy a llamar. De momento lo voy a dejar sin parámetros o sin argumentos, pero sí los va a llevar. Entonces vamos a crear este método acá arriba y también le voy a crear aquí sus llaves. Y bueno, ¿en qué va a consistir este método? Bueno, va a recibir de igual forma el input date, que sigue siendo la principal fecha que nosotros pasamos de la clase HTML element render a la date calculator. Entonces este input date es del mismo que nosotros estamos tomando acá, pero viaja a través de diferentes métodos. Luego va a tener otro parámetro otro parámetro que va a preguntar si es next birthday. ¿Eso qué significa? Que aquí vamos a determinar si es true o false, si el cumpleaños ya pasó en este año o todavía no ha sucedido. ¿Y qué queremos que regrese aquí? De momento vamos a darle que va a devolver un number. ¿Por qué? Porque bueno, ya lo iremos nosotros aquí obteniendo. Ahora bien, aquí también tenemos que obtener el día con el const get day, o mejor dicho con el const date, y voy a hacer aquí un copiado y pegado. ¿Por qué? Porque bueno, aquí vamos a obtener con estas propiedades la fecha, pero como timestamp. Y si tú recordabas aquí, cuando yo llamé el mes, llamo aquí this month conversion, que es y me devuelve el month validator, que a su vez el month validator me puede devolver tanto el name como aquí está, me devuelve, mejor dicho, todo el mes, y el mes a su vez tiene la propiedad name. Entonces vamos a darle aquí en esta parte que sí vamos a obtener esto de aquí, pero lo que nos interesa principalmente es la propiedad name. Entonces month va a ser .name y esto viene del my own day. Entonces esto lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí porque aquí también lo necesito. Y finalmente en esta parte viene algo bueno. Lo que vamos a hacer primero es return date.parse, y fíjate cómo lo vamos a pasar, porque esto también es vital en el desarrollo mismo al comparar fechas. Vamos a pasar aquí con las template literals months. Recuerda que primero te había dicho que en la fecha de países, en el formato de fecha de países anglosajones, va primero el mes y luego el día. Entonces aquí va a ir day, y aquí en este caso vamos a tomar en cuenta si es siguiente de cumpleaños. Entonces vamos a tomar en cuenta aquí que lo que queremos es obtener el mes y el día, pero del 2022. ¿Por qué? Porque bueno, entonces ya no nos serviría tener el dato del 2021 y decirle tu cumpleaños pasó hace menos 17 días, ¿no? Es mejor pasarle y decirle, bueno, faltan 340 y tantos días para tu cumpleaños. Entonces con eso lo vamos a hacer. Y aquí antes sí vamos a tomar en cuenta que si esto es falso, si no es siguiente cumpleaños, entonces aquí sí vamos a retornar date.parse, que es el mismo método que acá, pero aquí le vamos a pasar lo mismo, pero de 2021, que es cuando aún no haya pasado el cumpleaños de esta persona en este año. Y finalmente aquí de momento, cuando estamos invocando este método, lo que vamos a colocarle es el input date también, y de momento un false. ¿Por qué? Porque de entrada, cuando nosotros hagamos la primera validación, vamos a hacer de cuenta que la persona no ha cumplido años todavía en este año, suponiendo que así sea.
Entonces nuestro primer caso va a ser con false. Con las posteriores validaciones que haremos, sí va a entrar, un caso donde sí vamos a tener que decir input date y aquí true, para darle a entender aquí a este método que únicamente toma esta validación a partir del is next birthday. Entonces lo va a hacer aquí con el cálculo del 2022. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo en los siguientes videos, que únicamente espero que sean 2 los que falten y podamos terminar el proyecto. Entonces bueno, espero que me hayas seguido hasta acá. Continuamos en el siguiente video y vamos viendo aquí. Bueno, aquí antes de terminar el video y de despedirme, voy a corregir esa parte que dice month validator not found. ¿Y qué puede ser aquí? Bueno, podría ser aquí en esta parte que tengo que agregarle la terminación .js. Y sí, ya no me marca esto. Entonces, quizás ese es el único detalle que veo de momento, que en algunos casos me marca que debo utilizar el .js y en otros no. No sé si por el caso de las interfaces, que bueno, como tal no existen, pero bueno, vamos a seguir en esto. Y entonces, como verás, ya tenemos estos métodos y ya vamos construyendo este days validator, que es el que se utiliza en la clase HTML element renderer. Entonces bueno, seguimos en el siguiente video y ahora sí, nos vamos.